Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos, presenta ¿Por qué el Barça solo tiene 5 Copas de Europa? Un repaso histórico por el Barça de los últimos 75 años. Capítulo 47. En martes ni te cases ni contrates. El Atlético de Madrid tuvo a Jesús Gil, el Betis tuvo a Lopera, el Rayo tuvo a Ruiz Mateos. ¿Y Golstalgia? ¿Te gustaría ser mecenas de Golstalgia? Por menos de lo que cuesta un refresco podrás acceder a ventajas exclusivas que ningún otro oyente podrá disfrutar. Entra en patreon.com/Golstalgia y descubre lo que hemos preparado para ti. Bienvenidos golstálgicos a otra nueva sesión de Bondage, capítulo 47 ya. Y como no, nos acompaña, vamos, el maestro de la carretera, el mejor copiloto que puede existir en el mundo, y no es otro que Jesús Núñez. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos golstálgicos, bienvenidos amigo Josep, gracias por ser tan generoso en tu... No, la verdad. No, sí, te lo agradezco que seas tan generoso, tú sabes que yo opino exactamente lo mismo. Y nada, como siempre un placer estar aquí, sabes que siempre que tengo tiempo o mi vida me lo permite, mejor dicho, Sí. pues estoy aquí para acompañarte en esta travesía por el desierto que empieza a ver un poquito ya el oasis, ¿no? Que empieza a ver el oasis al final del desierto, ¿verdad? Bueno, yo que como Mark Simpson en el capítulo donde para conseguir dinero se pone a enseñar piano, entonces le dice Lisa, mamá, pero tú sabes tocar el piano, y dice, pues con que vaya a una lección más adelantada que el alumno, vale. Pues yo ya sé lo que pasa en un futuro inmediato, que ya lo sabíamos antes un poco a grosso modo, pero yo ya lo sé día a día, ¿vale? Yo ya sé lo que va a pasar en los próximos 3, 4 capítulos día a día. Entonces, ese oasis no está tan cercano, ¿eh, Jesús? No, todavía falta un poquito, pero bueno. Entonces, muchísimas gracias a todos los que seguís la serie. La verdad es que los números están siendo espectaculares para un podcast de la magnitud de este. Se lo decía a Jesús antes de darle al botón de grabar, que le he hecho justo una foto porque más culé no se puede ser esta serie, porque en el último capítulo, el tema de la Copa del 71, tiene 1.899 escuchas. Están todos los podcasts nuestros de la serie superando los 1.600. Para muchos será muy poco. Para nosotros es una barbaridad. Dentro de nada expresaré más profundamente esta emoción, ya que llegamos a un número redondo de podcasts subidos en iVoox, que será el número 300. Entonces, muchísimas gracias. Si os lo decimos siempre, si queréis colaborar, pues con comentarios, con un retweet, recomendándoselo a gente. Si queréis colaborar más activamente, está en la página de Patreon, que tenemos un nuevo Medici en nuestra familia, que no es otro que Xavier, el gran artista que tenemos en el Twitter del Barça, Jesús. Sí, exactamente, como siempre. Muchas gracias por su ayuda, porque sin él sería imposible que esto fuera tan bien como va, ¿no? Claro, es eso. Y bueno, hoy estamos grabando 6 de diciembre. Hoy cumple la Constitución 45 años, que el otro día estaba en Madrid y había carteles y tal, por eso. Y hoy 6 de diciembre, a mí lo que me ha venido lo primero a la mente es, hoy hace 20 años que el Real Madrid rompió una racha de 20 años, Jesús. Exactamente, sí,
Hace 20 años que el Madrid ganó el clásico de la temporada 2003-2004, ¿no? Una Sí. temporada cuyos inicios no hacían presagiar para nada el final de temporada. No. Y en aquella época, en diciembre del 2003, el Madrid parecía inalcanzable, ¿no? Y el Barça muy mal Y porque, el Barça muy mal, sí, claro, sí. 3 días antes veníamos de perder 5-1 en Málaga. Exactamente. Yo fue un clásico en el que, sin echarme flores, tenía claro que podía ser el momento en que el Madrid ganase en el Camp Nou, ¿no? Porque el Sí, Barça venía muy mal, era un equipo en reconstrucción, había muchas dudas sobre Rijkaard. Sabemos que hay una parte de la directiva que quería cesarlo en ese momento, sí. se confió en él y al final el equipo fue para arriba, no exactamente después del partido contra el Madrid, Mm, todavía hubo que esperar un poquito más, se ganó el siguiente partido después de contra el Madrid, pero sí. el juego, yo creo que el equipo explota definitivamente a partir de enero, febrero, es cuando Sí, explota el para equipo. mí enero, que ya se gana 3-0 al Zaragoza, que queda muy olvidado ese partido, pero es el inicio de la reacción. Sí, sí. Y al final, pues la temporada termina de una forma atípica, ¿no? Con un Madrid perdiéndolo todo, con un Madrid que en marzo parecía destinado al triplete, a ganar Liga, Copa de Europa o Liga de Campeones y Copa Sí, del Rey, pero que al final se fue la temporada al garete por una plantilla descompensada como pocas en la historia del Madrid, ¿no? sí, 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 sí. Porque se ha hablado muchas veces, es un tema que siempre se ha llevado a la salida a la palestra, de que la temporada del Madrid se fue a pique por la marcha de Makelele, no exactamente por la marcha de Makelele. La Sino temporada por se el fue a pique porque el equilibrio. Madrid, primero, no compensó la plantilla y no tuvo un banquillo acorde al nivel de los titulares, y segundo, porque no fichó un sustituto natural de Makelele, ¿no? Sí. Recordemos que al final el Madrid termina jugándose la temporada con un medio centro formado por Guti y por Beckham. O sea, dos futbolistas que no son capaces de compensar el centro del campo, ¿no? Claro. Al final Y eso Beckham... que Beckham nos sorprendió muy gratamente, porque ya sabíamos de su existencia, pero no teníamos la suerte de verlo semana a semana y demostró ser un gran profesional. Sí, 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 sin duda, ¿no? Y al final el Madrid termina perdiendo la temporada por ahí, ¿no? Por la Sí, falta de un once, digamos, equilibrado y sí. por falta de banquillo, ¿no? Acuérdate lo que le dice Zidane a Juli en el descanso en Mónaco, que Juli lo empieza a repetir en el vestuario, ils sont morts, ils sont morts. Ellos están muertos, porque Zidane se lo confiesa, y eso es marzo. Sí, sí, no, no, al final ahí empieza la catombe, ¿no? Del Madrid. Sí, Primero pierde la Copa del Rey en una final muy sorprendente, sí, que me recuerda mucho porque el Zaragoza iba con el papel de sí. víctima al que iba en el 86 también contra el Barça, O incluso 2001 también, ¿eh? o incluso en 2001 también, sí, o incluso en 2001 contra el Celta. Es curioso que Sí, el Zaragoza ha ganado muchas finales en las que no ha ido de favorito, ¿no? sí, Sufrió más en la que fue como favorito, que fue la del Celta del 94, en la que el Zaragoza era claro sí, favorito, al final tuvo que irse a penalti, pero el 2004 es una final en la que el Zaragoza va con la victoria de clara inferioridad respecto a su rival, ¿no? Como también pasó en la final del 86 contra el Barça, ¿no? y Ahí el otra en la Madrid que va pierde de esa final, favorito y lo sí, pasa mal es 2006. exactamente, contra el Español. Ahí el Madrid pierde a Ronaldo poco antes de la Sí, final, sí. y se destapan las carencias de un equipo que no tiene banquillo. El once titular es un once veterano ya. Recordemos que Zidane tiene 32 años, Mm, que Figo tiene 32 años, sí, que Roberto Carlos tiene 31 años en 2004. En fin, sí. era un once veterano ya, ¿no? Al que se le va hierro y termina jugando la temporada con Iván Helguera y a su lado Pavón o Raúl Sí. Bravo, que no es lo Y mismo. esa Eh, temporada son las de las lágrimas de Rubén. Exactamente. Y un medio centro formado por un media punta reconvertido como Guti Sí, y por un interior derecho sí, metido, reconvertido. reconvertido como Beckham por esa obsesión de Florentino de juntar cracks mundiales, ¿no? Sí, Ficha un interior derecho cuando en la banda tiene el mejor futbolista del mundo en su posición que Figo, ¿no? Es cierto. una de esas cosas que hacía Florentino Pérez, que al final desgraciadamente para nosotros cambió, porque podía haber seguido de la misma forma que estaba en aquel momento, pero bueno, ahí se va la temporada del garete del Madrid y ahí empieza a subir el Barça de una forma que no termina, no para hasta la final de París, ¿no? Cierto, es eso. Hicimos un podcast con Tony sobre ese partido del 1-2, el asalto del Madrid al Camp Nou. Buscarlo está, no, lo hicimos al principio de la pandemia. Entonces yo me vi el partido entero. Barça tiene oportunidades para no perder, incluso para ganar, ¿eh? En ese 1-2. Sí, sí, tiene. Lo Lo que que el pasa es que Madrid va en tercera en todo momento, es que no pone ni cuarta, Jesús. no, no, el Madrid la verdad es que es un partido, digamos, del Madrid muy que no destaca por encima no hay no, no es un partido muy brillante, digamos, Sí, por parte del Madrid, no un partido muy funcionarial por parte del Madrid.
no es un partido muy brillante, y al final, pues mira, termina ganando básicamente porque tenía mejor equipo que el Barça, el once titular del Madrid era mejor que el Barça en aquel momento, después sí es verdad que llega Davids, cambia todo, Rijkaard encuentra su esquema ideal con el 4-3-3. Recordemos que en ese momento usa mucho el 4-2-3-1. No está Ronaldinho tampoco en ese partido, no lo olvidemos. No está lesionado. No lo olvidemos. Entonces el Barça saca un 11 de circunstancias, con mucha diferencia de calidad respecto al Madrid, pero al final todo cambia y la paciencia también de una parte de la directiva de mantener a Rijkaard cuando lo querían fuera, porque no era fácil mantener a Rijkaard a 17 o 18 puntos del Madrid como llegó a estar en diciembre. En diciembre, y al final hubo paciencia, y a pesar de que aquella temporada no se ganaron títulos, sí nos quedamos con la sensación de que algo se estaba creando, ¿no? Sí. De que a este equipo con un par de retoques podía... Yo me acuerdo una frase de Segurola cuando acabó la temporada, y no era fácil aventurarse, porque... No era fácil aventurarse porque todavía no había fichado, el Barça no había hecho ese verano fantástico que hizo el verano del 2004, cuando vienen Juli, Milson, Eto'o, Deco, es un verano fantástico. Cuando acaba la temporada, Segurola, me acuerdo aquella frase, dice, ya tenemos favorito para la próxima liga. Y era el Barça, porque las sensaciones eran muy buenas, era de un equipo que, la sensación de que con 5 partidos más hubiera sido campeón de liga. Sí, totalmente. Es más, mira, el último partido que ya volvemos a 2023, que hemos visto tú y yo del Barça, es un partido muy ilusionante, muy ilusionante. Es el mejor Barça que yo he visto desde abril, cuando se le ganó al Betis, que debuta Lamine Yamal ese partido. Para mí son los mejores 90 minutos. Entonces, si el partido hubiera quedado 1-1, porque al final el Atlético tiene la oportunidad que... A mí me hubiera dado rabia, porque yo soy del Barça, pero hubiera seguido estando contento. Sí, yo con la sensación, el dato positivo que saco de los enfrentamientos del Barça contra los dos rivales, máximos rivales, Real Madrid y Atlético de Madrid, es que en el cómputo general el Barça ha sido mejor a los dos. Sí. Lo que pasa es que contra el Madrid, el Barça cayó por falta de acierto ante la portería. Al final, cuando terminas fallando ante un rival de esta entidad, lo terminas pagando. Sí. Y por falta de físico, que el Madrid lo superó físicamente al final del partido, ¿no? Ahí el Barça decayó. Ahora, y mentalidad, porque hay mucho joven y se nota. La segunda parte la ganó la mentalidad. Está recuperando futbolistas a pesar de la lesión de Gavi. Hay futbolistas que tienen que darme una nota mejor de lo que han dado hasta ahora. Christensen de la temporada pasada, Gundogan, por fin pudimos ver al Gundogan que todos queremos contra el Atlético de Madrid. A Pedri, que ha estado ausente prácticamente toda la temporada, y el Madrid tiene una plaga de bajas que tarde o temprano deberá notarla. Lo que pasa es que el Barça tiene que darle continuidad al partido del domingo. Si el Barça no le da continuidad contra el Girona y pierde o empata en Girona y el Madrid se va a 6 o 7 puntos, ya empieza a ser una distancia muy difícil de superar. Pero la sensación es esa, que el Madrid llegará un momento de la temporada que notará las bajas, porque las bajas son muy importantes. Ahora cae Carvajal por mes y medio. A Vinicius le quedan 2 meses. A Camavinga le quedan otros 2 meses. Llega un momento de la temporada en que el Madrid tiene que notar esto. Sí, a ver, tú ves jugar al Madrid tampoco no. Es lo que es también, pero lo que me refería es las sensaciones, aunque me hubieran empatado, es la que me llevaba yo al final de la 2003-2004. No ganó nada, pero hostia, cómo me ilusiona. Sí. Y este programa sale el 8 de diciembre. ¿Y 8 de diciembre a mí qué me recuerda? Pues me recuerda al último gran partido de Laudrup con el Barça, un 2-0 al Mónaco. Sí, bueno, yo diría que el último gran partido de Laudrup, yo diría que es el Sevilla. El último partido de la Liga 93-94. Sí. Lo que pasa es que como yo ya sabía que lo veo con mezcolanza a Laudrup ahí. Sí. Pero ese Barça-Mónaco, un buen Mónaco, que no estaba ahí por derecho propio, era la tercera opción. Sí, pero bueno, con jugadores como Schifo, como Ikpeba, como Klinsmann, en fin. Luego Petit, Thuram, Petit, Thuram, el portero de Tori, que nunca me terminó de convencer. No, a mí no, aunque le para un penalti ese partido en el último minuto, creo, a Koeman. Sí. Pero... Bueno, estaba claro que era el favorito del grupo junto con el Barça, después del Barça, para quedar primero, ¿no? Y al final fue así, se metió en semifinales, aunque después fue arrasado por el Milán en aquellas semifinales a partido único que se jugaban en aquella Copa de Europa, que el primero se enfrentaba al segundo del grupo del anterior grupo, ¿no? Y nada, vamos a seguir entonces con esta historia del Barça, ¿no? Sí, bueno, primero tenemos el sorteo porque dijimos hace 2 capítulos que sorteábamos una taza. Sí sabían quién era el primer jugador del Barça en la historia de la liga en recibir una tarjeta blanca. Entonces, a pesar de que dimos pistas en el anterior,
Solo ha habido 14 respuestas, de las cuales solo han acertado 3. A nosotros nos va muy bien que deis comentarios porque así, pues, hay como más interacción. No sé si es porque la pregunta era difícil, la semana pasada dimos una gran pista, pero os agradecería que nos comentarais los programas. Entonces, hay 3 acertantes que son Carlas Nicolau, Gerard y Juanjo. Entonces voy a ver quién se lleva la taza de Nostalgia enviada a su casa con todos los gastos pagados. Así que le voy a dar al botón de sortear y nos sale como ganador Juanjo. Pues Juanjo, te pones en contacto con nosotros porque has acertado, era Fusté, que se la llevó en el Molinón, diría 28 de marzo del 71. Entonces Juanjo se lleva la taza de Nostalgia para que así pueda recordar esas noches de Sevilla, de Berna, mientras desayuna. Pues Así que nada. Enhorabuena, Juanjo. Sí, así que nada, pues nos vamos al capítulo y como en cada temporada que se inicia, damos el contexto histórico que nos lo proporciona David da Costa, que vamos, es un tío que nos pega 10.000 millones de vueltas en cuanto a historia se refiere. Y vamos allá. Bienvenidos al 71, el comienzo de una década de cambios, drogas, dictaduras amparadas por Occidente, una crisis económica global y el auge del terrorismo como método de lucha política. Dicho así suena horrible, pero también 1971 dio lugar a maravillas del cine y de la música, de las artes y la poesía, a una auténtica revolución tecnológica que cambiaría el mundo para siempre. Estados Unidos y la URSS y Estados Unidos. En esa guerra de bloques seguimos inmersos y nos es inevitable aislarnos para contar qué pasaba en el 71, así que con perdón, allá vamos. El gigante americano empezó en 1971 con malas noticias. En su agitado avispero de Vietnam, sus escasos aliados, Australia y Nueva Zelanda, han decidido retirar sus tropas del sudeste asiático. El ejército de Vietnam del Sur ha iniciado la invasión de Laos y Camboya, obligando a Nixon a enviar tropas en su ayuda. El presidente norteamericano pasaría, en menos de un año, de desmovilizar a 40.000 efectivos a reclutar a otros 45.000 para enviarlos a Vietnam. Evidentemente, estos cambios en su estrategia avivarían las tensiones sociales y raciales que inundaron Estados Unidos en los 60 y debilitarían su postura, aumentando la oposición interna al conflicto. Es un conflicto, Jesús, del que llevamos hablando en esta serie meses. Sí, bueno, como siempre te digo, es uno de los conflictos que más se han llevado al cine, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, la guerra del Vietnam es el conflicto que más se ha llevado al cine, ¿no? Al final, como siempre digo, los americanos se metieron en un laberinto, en una escabechina, en un territorio que no controlaban. Y es una de las pocas guerras que han perdido, ¿no? Pues Vietnam es una de ellas, ¿no? Yo recomiendo para el que no haya tenido ocasión de verlo, recomiendo un documental que vi hace poco por Movistar, hablaba de la guerra de Vietnam, el último capítulo era la caída de Saigón. Sí. Es tremenda, la evacuación de Saigón, el miedo de los vietnamitas que se iban de Saigón cuando llegaban las tropas de Vietnam del Norte, y de los funcionarios americanos que salían de Saigón. Es tremendo, ¿no? Es un documental bastante impactante, el de la caída de Saigón. Sí. Y una peli de la guerra del Vietnam, ¿cuál es tu favorita? Una película de la guerra del Vietnam. Yo diría La chaqueta metálica. La verdad es que yo no tengo una película realmente favorita de la guerra del Vietnam, ¿eh? No tengo una película favorita de la guerra del Vietnam. Diría que quizás La chaqueta metálica es una de ellas, ¿eh? Sí, es que es soberbia para mí todo lo que muestra. Sí, yo diría que sí, que probablemente La chaqueta metálica es una de las películas, yo diría que sí, que de las que he visto de Vietnam, que diría que la favorita también, aunque no tengo una que destaque mucho sobre las demás, pero evidentemente esa es una película que hay que ver, ¿no? Sí, totalmente. Pues Estados Unidos tenía una posición ya debilitada por la crisis económica global que se suma a la naciente crisis del petróleo y al descenso del dólar tras el anuncio de la administración americana de la retirada del patrón oro, que hasta entonces serviría para fijar el valor de la moneda. Esto es muy importante de cara a la economía y es que el patrón oro deja de ser lo relevante en cuanto a la economía. Entonces, esto hizo lo del patrón oro que muchas otras divisas siguen ese camino, generando una terrible inestabilidad financiera. Y es que los 70 es eso, es lo que cuenta David, la crisis del petróleo, que aquí en España se notó menos gracias a las influencias del que nos salvó del 23F. Sí. Dejémoslo así.
También Suárez se llevaba bien con los países árabes. Vietnam se llevaba gran parte de la preocupación global, pero no sería menos el caso árabe. La OPEP decretó que, independientemente de otras naciones, ella fijaría el precio del barril de crudo, lo que suponía otro revés para Nixon en el 71. Al mismo tiempo, se tambaleaban las alianzas árabes en Oriente Medio, con la URSS mediante interviniendo en Egipto y Palestina. China, tras la muerte de Mao, fue también reconocida en Naciones Unidas y ya dejaría vislumbrar la amenaza futura que supondría los intereses y la economía estadounidenses. En Gran Bretaña, la crisis económica golpeaba con fuerza. Incluso gigantes como Rolls-Royce se decretaron en quiebra. Recordad que una de las personas que se ha hablado últimamente mucho, que es Venables por su muerte, que desde aquí, pues nosotros no vivimos esa liga como tal, Jesús, pero es la liga predecesora a nuestra generación. Sí, bueno, yo, como siempre te digo, mi primer recuerdo del Barça es el Barça del 86, del verano del 86, claro. Es mi primer recuerdo del Barça, ¿no? El Mundial de México, y ahí ya empiezo a tener un recuerdo nítido del Barça. Yo es el siguiente Mundial. Llegará tiempo de hablar de la figura de Venables, creo que fue una figura importante en la historia del club. Sí. Creo que fue un técnico revolucionario, a su manera, pero revolucionario porque trajo una idea que dio muy buenos resultados durante la primera temporada, una idea, digamos, diferente a lo que había en España en aquella época, la estrategia, el pressing, en fin, era un entrenador que le sacaba una partida como probablemente ningún entrenador en la historia del Barça, a la estrategia, ¿no? Al juego de balón parado, y que tenía un equipo que en aquella época destacaba, un Barça que destacaba por la fuerza, ¿no? Por la fuerza. Te estaba comentando antes, que todo el mundo sabe que yo soy coleccionista de la revista Don Balón, ¿no? Y hace poco me llegó a casa pues una revista relacionada con la final de Copa del 86 entre el Barça y el Zaragoza, ¿no? Sí. Y el título de aquella revista Don Balón, el titular es La maña le ganó a la fuerza, ¿no? Era un Barça que en aquella época destacaba por su fuerza y que hoy nos parece, hoy que hemos visto pasar a Xavi, a Iniesta, a Guardiola, este tipo de centrocampistas, ahora a Pedri, nos parece que aquello fue hace mucho tiempo, pero no, fue hace poco, no fue hace demasiado. A mitad de los años 80 el Barça era un equipo que destacaba por la fuerza. Eso era el equipo de Venables, ¿no? Y eso tan buenos resultados le dio en su primera temporada. Después no, por una serie de cosas que ya contaremos cuando lleguemos al verano del 84, que es donde llega Venables. Pero en aquella época sus métodos, digamos, revolucionarios en el fútbol español le dieron resultados. Y desde aquí, pues bueno, es una figura de la que tú sabes que yo hablo mucho, porque al final es el primer Barça que viví, el Barça de Venables, y para bien o para mal es el Barça que me tocó vivir, ¿no? Con el Barça con el que crecí. Y bueno, es una figura de la que habrá tiempo de hablar largo y tendido, pero muy importante dentro de la historia del club, porque regamos más allá de sus cosas buenas y sus cosas malas, y de que el mal gusto que nos queda a la final de Sevilla, pues al final es el entrenador que consigue una liga 11 años después y que llega a una final de la Copa de Europa un cuarto de siglo después, ¿no? Entonces, totalmente. Ya de por sí ya lo hace un entrenador, digamos, muy importante en la historia del club. No importante, muy importante en la historia del club. Es que mi mente enferma ha ido derivando y, como he dicho, Rolls-Royce me ha llevado a Venables, a Venables, porque Venables trajo a Archibald, que Archibald era mecánico de Rolls-Royce. Pues sí, en una decisión controvertida, muy controvertida, pero ojo, que le dio muy buen resultado durante la primera temporada, ¿eh? Sí. A ver, tampoco buen resultado sí, pero creo que Archibald acaba su temporada más goleadora en el Barça, son 14 goles, creo. Claro. Sí, lo que pasa es que era un delantero que para lo que quería Venables aportaba una serie de cosas que Venables entendía que Hugo Sánchez no aportaba. Eso sí, salvando las distancias enormes entre uno de los mejores delanteros centros de la historia como Hugo Sánchez y un buen delantero como era Steve Archibald, ¿no? Sí, para mí es, incluso para mí ha sido magnánimo. Para mí Archibald es un delantero del montón. A ver, no era una de las estrellas del fútbol inglés, Archibald. No. Archibald cuando llega, Archibald jugaba en el Tottenham, con el que es campeón de la Copa de la UEFA, y cuando llega al Barça no llega como una estrella del fútbol, ni siquiera una de las estrellas del fútbol escocés, recordemos. Nadie lo conoce. Archibald no era titular indiscutible en su selección, ni mucho menos. No. Y en Inglaterra... Que no es la inglesa, es la escocesa. Exactamente. En Escocia estaba por delante de él, estaba Kenny Dalglish, estaba por delante del McStay. O sea, una serie de jugadores con más nombre. Gordon Strachan, por supuesto. Una serie de jugadores con mucho más nombre que Archibald. Frank McAvenue.
En fin, una serie de jugadores que tenían mucho más nombre que Archibald, que no era una estrella en el fútbol escocés. Grange Sharp del Everton, en fin, no era una estrella del fútbol Para mí, escocés. la cagada de Archibald Hugo Sánchez es uno de los 3 momentos icónicos de También te digo una cosa, en aquel Barça, tal como estaba montado el club, no creo que Hugo Sánchez hubiera solucionado mucho más de lo que solucionó Archibald. Te lo digo. Evidentemente era un super goleador, pero aquel Barça tenía problemas más graves que Archibald por Hugo Sánchez. Claro, institucionales te refieres. Evidentemente, institucionales, claro, y de todo, ¿no? Claro. Había una idea clara. Sí, por supuesto, pero claro, también ha habido problemas institucionales en la 96-97 y te soluciona Ronaldo. También, sí, pero bueno. En un Barça con unos problemas más graves de idea de juego. Recordemos que va cambiando de entrenador uno al otro, que no se parece ni igual a una castaña. O sea, pasa de Látega a Menotti, de Menotti a Beneibol, de Beneibol a Cruyff, metiendo por medio Luis Aragonés. En fin, una locura, ¿no? Una locura. En fin, al final los problemas del Barça realmente eran esos, no tener este o aquel juego, porque al final durante la década pasan por el Barça Maradona, pasa Schuster. Digamos que el Barça, excepto en el Madrid, como lo hemos comentado, es la aspiradora del fútbol español, va recolectando, va cogiendo piezas de sus máximos rivales. Al Sporting le quita a Kini, al Athletic le quita a Alexanco, después su Bizarreta, al Zaragoza le quita a Pichi Alonso y a Amarilla, al Atlético de Madrid le quita a Julio Alberto y a Marcos, al Español le quita a Urbano también. Las va desmembrando todos sus rivales, menos al Madrid. A Víctor, a Urbano. A Urbano, ¿entiendes? Entonces, el problema del Barça no es de jugadores. No es de jugadores. No, al final te vas quitando lo mejorcito de tus rivales, se los vas quitando. Haces como lo que hace el Bayern, pero sin éxito. Exacto. Al propio Atlético de Madrid le quita a Marcos y a Julio Alberto, que no es moco de pavo. Sí, joder. ¿Entiendes? Y a la Real a Perico Alonso. A la Real a Perico Alonso. Después, ya en la época de Cruyff, cuando la cosa cambia, López Recarta, Vilistán y a Vaquero, un 3 por 1. Entonces el problema del Barça no era ese. Alexanco, que en aquella época rompe el récord de fichajes en España, un fichaje nacional, como lo rompe Alexanco, ¿no? Sí. Al Español Sule y Valverde, luego ya en la otra época con Cruyff, es que es eso. Exacto. Lo que pasa es que después, sí es verdad que en el Madrid crece una generación de futbolistas única que... en términos de calidad, pues son incomparables en el fútbol español, y a partir de ahí, pues empieza la cosa a torcerse más todavía de que creciera esa generación, porque antes de que creciera esa generación de la quinta, que hoy cumple 40 años de su debut, hace poco cumplía 40 años de su debut, cierto. Antes de que creciera esa generación, el Barça tampoco gana liga, o sea, pierde 2 con la Real y 2 con el Athletic. Que sí, pero si a esa generación única, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que un día hablaremos, si quieres, largo y tendido sobre ella, le sumas a Hugo Sánchez, que es el mejor rematador de los 80. Claro, evidentemente Hugo Sánchez es la pieza que faltaba para encajar el puzzle, ¿no? Por eso, para mí comparar a Archibald con Hugo Sánchez... No lo digo por ti, evidentemente, Jesús, yo sé lo que opinan más o menos parecido a mí. Y es como comparar al Quevedo escritor con el Quevedo músico. Sí, evidentemente que sí. Hay una serie de fallos que al final el equipo termina pagando, ¿no? Uno de ellos es Archibald, pero me refiero que el problema no es únicamente el de Archibald, que al final en la primera temporada se combina muy bien con Schuster porque es un jugador muy trabajador, que aporta lo que necesita Beneibol. Y bueno, por ahí, pues al final es un capricho de Beneibol, que al final termina ya siendo la hecatombe en la final de Sevilla, cuando se le mete a Beneibol por sus narices que Archibald tiene que ser titular cuando llevaba más de 2 meses parado por una lesión, todos lo sabemos, y llega a la final y hace la final que hace, y al final termina siendo con Schuster el cabeza de turco de aquella final. Sí, totalmente. Ya hablaremos de aquella final, donde ya llegaremos a aquella temporada, pero se hacen muy mal las cosas. Antes de la final ya estaba claro que Beneibol quería cambiar la pareja de extranjeros. Sí. Todos teníamos claro que venía una pareja de extranjeros británica. No sabíamos si Lineker y Hughes, o Lineker y Rush, o Hughes y Rush, pero los dos extranjeros, Schuster y Archibald, iban a ser cambiados por una pareja de delanteros británicos. Entonces, claro, son muchas cosas que se hacen mal. Se anuncian los fichajes de Roberto y Zubizarreta antes de la final, muy mal también, porque no solo el de Zubizarreta, también el de Roberto, aunque el de Zubizarreta no lo anuncia el club. El de Zubizarreta realmente es una filtración de un directivo del Athletic. Ojo, el de Zubizarreta es una filtración de un directivo del Athletic. A partir de ahí ya se filtra
Y ya, evidentemente, ¿no? ¿Con qué cara va a jugar Urruti la final cuando saben que Sí, sí, sí. que le están buscando un sustituto y aún así hace la No, final que hace? y no un sustituto cualquiera, sino el guardameta de la selección. Un guardameta que viene a ser titular sí o sí. Sí, o sí, o sí. Sí, sí. Pues el error de Archibald se repite en el Barça en varias ocasiones, 74, en el 97, en el 2006. Sí, es algo que va a la idiosincrasia del club también, ¿no? La Sí. cultura del club también es esa. La cultura del club también es esa, pegarse tiros en el pie. Yo, como siempre te he dicho, hay pocos clubes en el mundo que se peguen tantos tiros en el pie como que tengan esa facilidad para pegarse Sí, tiros en el pie como tiene el Barcelona, ¿no? sí, Uno de sí, sí, ellos, sí. en España te encontramos el caso del Atlético de Madrid, el Valencia también es un club muy complicado, Sí, 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 pero, sí, sí. pero el Inter en Italia, en fin, Igualmente nosotros somos unos putos enfermos, Jesús, porque todo esto ha derivado de Rolls Royce. sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. Pues volvemos. Varios gobiernos tuvieron que lidiar con la pérdida de territorios coloniales y el inicio de una reconversión económica profunda. Ambas Alemanias empezaban a dialogar. En el 71 se abrieron las primeras comunicaciones telefónicas entre ambos estados. Francia reconducía su difícil final de década con nuevo gobierno y tratando de fortalecer sus servicios públicos. E Italia era el centro neurálgico de la guerra sucia y las operaciones de Gladio en Europa, difundiendo una lucha terrorista que hoy se conoce ya de falsa bandera, toda la culpa para los comunistas, para alejar a la población de las populares corrientes prosocialistas. Vaya, ya hubo el primer atentado de la Operación Gladio que fue en Roma, en el banco de Roma, y bueno, ya fue hasta. Vaya, es que yo recomendaría mucho leer sobre la Operación Gladio, especialmente en Italia, porque hubo también en España, hubo en Alemania, pero especialmente en Italia. En Chile, el presidente Allende empezaría el 71 nacionalizando la banca y la industria del cobre y también sufriendo su primer atentado, sin consecuencias de momento sobre su persona. Puedes estar de acuerdo o no con Allende, pero realmente nadie puede decir que no fuera un buen hombre. Sí, sí, no, evidentemente que sí, claro, yo como siempre, no hay justificación a lo que vendría después, más No, allá bueno. de que no hay ninguna justificación. Yo cuando hay gente que justifica dictaduras o golpes de Estado, sea del color que sea, no termino de comprenderlo, ¿no? Al final creo que no hay nada que valga más que la vida humana y en el Chile del 73 Jo. desaparecían personas como, vamos, Bueno, el primero de todos, Allende, que fue retransmitida en directo su muerte. exactamente, ¿no? Exactamente. Ahí tuvo mucho que ver Kissinger, este personaje que murió hace poco, Henry sí, Kissinger, ¿no? que se pudra en el infierno, sí, Entre existe. una de sus frases célebres es, somos un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Sí, sí, Es una de las frases célebres que dejó Kissinger para que nos veamos la calaña de este personaje que murió hace sí, poco y que llegó a recibir un Nobel de la Paz, ¿no? sí, O sí, sea, que es una de esas cosas que, vamos, sí. Nobel de la Paz para Henry Kissinger es como un premio a la deportividad para Vinnie Jones, ¿no? Una cosa así, Sí, parecida. sí, 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 totalmente, es que es así. O un premio a la transparencia a Jordi Pujol. Exactamente, ¿no? Estamos hablando de una persona clave en el asesinato de miles y miles de personas en las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Sí, 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 ya fuera en Sudamérica, en Centroamérica o en África, Sí, sí. Ahí estaba él, ¿no? Ahí hizo. estaba Sí, él. sí, sí, sí. Pero bueno, Estados Unidos siempre nos trae la democracia. Argentina cambiaría una dictadura militar por otra y casi lo mismo ocurriría en Bolivia, Guatemala, Colombia, Perú y en España. Bueno, como nos dice David siempre, Spain is different. La boda del siglo entre Julio Iglesias e Isabel Preisler copaba las portadas compitiendo con la huida del Lute y el expediente X español por antonomasia, que fueron, atención, las caras de Belmez. Sí. Aún sigue habiendo gente que dice que no, que son de verdad, tío. Bueno, tú sabes que en España, La represión franquista se agudizó en Asturias y Cataluña, así como en el ámbito universitario, mientras la Iglesia vasca logró levantar el estado de excepción en Euskadi. En Eurovisión, el atraco del siglo nos privó de una victoria cantada de Karina con su Un Mundo Nuevo y tuvimos que conformarnos con un segundo puesto. En nuestras discotecas sonaba Cuando calienta el sol aquí en la playa y el español medio iba loco por hacerse con un SEAT 124. Un año de pocas alegrías, es cierto, pero que también nos dejó el merecidísimo Premio Nobel de Literatura a Pablo Neruda.
En el 71 se fabricó también el primer microprocesador, nos regalaron canciones como Imagine de Lennon y nos dejaron álbumes míticos como los de Black Sabbath y Led Zeppelin. Nos flipamos con distopías como La Naranja Mecánica y un magnífico Clint Eastwood abrió un nuevo tipo de cine ante nuestros ojos con el inicio de su saga Harry el Sucio. O sea, en los 70 la gente muchas veces habla del cine de los 80 y realmente para mí es superior el de los 70. Sí, sí, la verdad que sinceramente, yo no soy un especialista en cine, no soy No, yo tampoco, ¿eh? no soy muy cinéfilo, solo veo determinadas películas, me cuesta mucho ir al cine, me tiene que llamar muchísimo la atención la película para que vaya al cine, pero evidentemente en los 70 pues se hicieron buenas películas, eso está claro. Sí. A ver, yo la última vez que fui al cine creo que había un tío tocando el piano dentro, o sea que era sin sonido. En fin, el 71 no fue un año maravilloso, pero todos los comienzos son difíciles, ¿verdad? Y nos vamos al recomienzo, porque ya contamos en el capítulo anterior que el Barça pudo conseguir un título tras 2 campañas en blanco, pero por desgracia para todos no fue la Liga, que se escapó habiendo sido 2 minutos campeón. Y es que era urgencias históricas, Jesús. Pues sí, al final estamos ya metidos en una etapa que parecía no acabar nunca, ¿no? El Barça parecía imposible que pudiera conseguir una liga, ¿no? Sí. Y por eso te digo que ahora, ahora veníamos de una racha de 3 temporadas consecutivas sin ganar la liga, pero Sí. ya nos parecía un mundo, pues pongámonos en los años 70 en vez de en este 2023, ¿no? Sí. Eso sí, la Copa se venció en una final épica y recordada y pareció que los ánimos de la afición eran triunfales otra vez, a pesar de que el entrenador que había vencido en el torneo del CAO no podría seguir a causa de una hernia discal que debía ser operada. El Barça tuvo una terna de 14 entrenadores que podían sustituir a Buckingham, pero finalmente todo se redujo a 4 nombres. Uno de ellos era Arza, que era el míster del Celta, que había tenido una gran relación con el ex técnico inglés del Barça y que había sido recomendado expresamente por él. También quedó como finalista Osvaldo Zubeldía, otro adelantado a su tiempo, un tío que usaba mucho la estrategia. O sea, hubiera sido un Venables antes de Venables ¿eh? Sí, era el entrenador del mítico Estudiantes de La Plata, Sí. Que repartía más que Segur. Sí. A ver, o sea, a este tío lo único, a ver, es el gran mentor de Bilardo. Sí, claro, evidentemente. El Bilardo entrenador se forma en su etapa como futbolista, ¿no? Claro, ahí está. Entonces no hay más que decir. O sea, ese estudiante gana 3 Libertadores consecutivas, gana 2 Intercontinentales, pero es cierto que se descubre una serie de juegos sucios que hasta entonces ni aún en Argentina se habían visto. Sí, claro. Totalmente. Entonces, pero el Barça descartaba también a Zubeldía. Otro finalista fue Ferenc Puskás, uno de los mejores jugadores en la historia del deporte y segunda espada en el mejor Madrid de todos los tiempos, que había dirigido al Alavés en tercera división y en la temporada 69-70 donde no logró el ascenso. Pero en la 70-71 cogió las riendas del Panathinaikos y tras eliminar en la Copa de Europa al representante de Luxemburgo, al de Checoslovaquia, al Everton y a la Estrella Roja, llegó por primera y última vez en la historia del fútbol griego a una final europea, aunque los atenienses perdieron en Wembley. Y como bien sabéis, el rival de los atenienses era el Ajax, dirigido por el siguiente entrenador del Barça, Rinus Michels, que había llevado a un club semiamateur a ser el equipo campeón de Europa que embelesaba a todos con un juego atrayente y de ataque en una época donde primaban las defensas, Jesús. Sí, es el equipo que probablemente cambia la historia del fútbol europeo, el Ajax, ¿no? Estoy de acuerdo. Es el equipo que cambia todo, ¿no? Yo me remito siempre a unas declaraciones de Fabio Capello que hizo hace 1 año, 2 años, en las que estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Y Fabio Capello, que no es barcelonista ni es de la escuela holandesa tampoco, porque es otro tipo de entrenador, y otro tipo de escuela, digamos que es un Saki con una parte de Saki y otra parte de Capello. Capello, recordemos que hacíamos... Sí. Capello tenía algunas matices diferentes a los de Saki, más allá de que jugaba con la defensa muy adelantada y demás, pero bueno, tenía algún matiz diferente a Saki. Capello dijo hace poco una frase en la que yo estoy muy de acuerdo con él, hace poco no, hace 2 años, 1 año, no recuerdo cuánto. Dice, hay 3 equipos de la historia del fútbol, ¿no? Uno es el Ajax de Michels, otro es el Milán de Saki y otro es el Barcelona de Guardiola.
Sí. Yo estoy muy de acuerdo con él. Para mí son los tres equipos generacionales que cambian todo. Que Sí, cambian yo todo. añadiría el Madrid de los 50 también. Sí, también, también. Pero con esa capacidad de influir en lo que vendría después, creo que no, ¿eh? Sí. Creo que la influencia del Claro, Ajax. el Madrid deja los títulos, o sea, en lo que se Sí. refiere Capello, y tú te No, refieres también Capello lo a que se eso, es refiere es al al juego, estilo. a la influencia. Recordemos que Sí, el Ajax influye en todo lo demás, en esa selección holandesa que llega a la final del Mundial del 74 y en ese Cruyff que termina llegando al Barça como entrenador en el año 88. sí, El Milán de Sacchi es una revolución en un fútbol sí, italiano sí, sí, marcado sí, en sí, aquella sí, época por el Catenaccio hasta su aparición. Y el Barcelona de Guardiola, pues es la selección española que gana el Mundial de sí, sí, Sudáfrica sí, en 2010, ¿no? Para que veamos la influencia de esos tres equipos. Yo estoy muy de acuerdo. Y uno de ellos es el Ajax, sí. dirigido en aquella época por un genio y un adelantado a su tiempo como era Rinus Michels, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. En cuanto a influencia de juego, el Real Madrid lo que deja son las victorias, que no es moco de pavo, No, 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 pero evidentemente es no. como la Copa de Europa del Chelsea. Dentro de 20 años nadie la va a recordar, la del Claro, claro. 2012, porque no Sí, ha sí, no. dejado nada. Es como muchas veces cuando alguien me decía, es que el Madrid de Zidane gana tres Copas de Europa y el Barça de Guardiola no es capaz de hacerlo y por eso uno será más recordado que otro. Por eso uno es mejor que otro. Y mi pregunta es la siguiente. El Bayern de Múnich ganó tres Copas de Europa Sí. consecutivas. ¿Y qué El, dejó? Nada. el Nottingham Forest ganó dos Copas de Europa consecutivas. Mm. ¿A quién se recuerda más? ¿Al Bayern que ganó tres Copas de Europa consecutivas o al Barcelona de Guardiola que ni siquiera fue capaz de ganar dos consecutivas? Sí, sí, o el Inter de 2010, ¿qué ha dejado para el Exactamente. fútbol? Nada. ¿A quién se recuerda más? ¿Al Nottingham Forest que gana dos Copas de Europa consecutivas o al Barça de Guardiola que ni siquiera es capaz de ganar dos consecutivas? ¿A Claro, sí, quién? sí, 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 sí. O en el Mundial del 74, ¿a ti quién te viene a la mente? Holanda. En el Mundial del 82, ¿quién te viene a la mente? Brasil. En ¿A el del quién se recuerda más en el 54, Mundial del Hungría. 82? No digamos Italia, vale, que todo el mundo la recordamos por ser campeona Sí, del claro, mundo. claro, pero ¿Aquella selección alemana que llega a la final del Mundial del 82 o a la sí, selección brasileña que ni siquiera es capaz de plantarse claro, en semifinales? claro, ahí está. ¿A quién se recuerda más? ¿A la Polonia que llega a semifinales o a la selección brasileña que cae en la segunda fase de grupos? Es que al final Sí, es sí, eso, sí, ¿no? sí, 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 sí. Para al final Totalmente. lo que te deja el juego, ¿no? Cuando no están los títulos, te queda el juego. Ahí está, ahí está. Cuando no tienes juego y no tienes títulos, no te queda nada. Mm, Es la gran ahí está. diferencia. Es la Sí, gran sí, 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 sí. diferencia. Pero es eso, en el Mundial del 74, ¿tú qué recuerdas? La naranja mecánica. Exactamente. Exactamente. Es que es eso. Pues Montal no se lo piensa dos veces. Es más, hay unas palabras suyas que dice, ya una vez presentado el técnico holandés, que dice, a mí me dijeron que Mitchells era el mejor y fuimos a por Mitchells. Y era el mejor, evidentemente. Sí, Era sí, el sí, sí, mejor. sí, por Por supuesto. supuesto que era el mejor. Es cierto que del Michels que gana la Copa de Europa con el Ajax a la selección holandesa de Michel que gana la Eurocopa del 88 es diferente, ¿eh? Sí, sí, Aquella sí, selección sí. holandesa que gana la Eurocopa del 88 tiene dos figurones mundiales como eran Van Basten y Gullit, Mm, pero una selección, digamos, mucho más disciplinada, sí, mucho más trabajadora sí, que aquel Ajax del 71 o del mm, 70, que con un equipo que juega con un continuo cambio posicional entre sus futbolistas. totalmente. Esta es una Holanda diferente, ¿eh? La Holanda que era el 88 con Michel es una Holanda diferente, porque también había futbolistas diferentes, ¿no? Pero es una Sí, Holanda que hay futbolistas que imprimen mucho más trabajo y mucha más fuerza, como el hermano de Koeman, Erwin Koeman, como sí, Jan sí, sí. Wouters, como Berry Van Aerle, como Mm, Adrie Van Tigelen. O sea, una selección diferente al Ajax que gana las Copas de Europa del 69-70, ¿no? sí. Pero es como la Holanda del 74, yo de vez en cuando me pongo algún partido, el de Bulgaria o el de Argentina, que lo recomiendo, porque Holanda le gana a Argentina 4-0 y lo mejor para Argentina es el resultado. O sea, Sí, sí. le gana Perdón, 2-0 a perdón. Brasil. El Ajax se gana la Copa de Europa el 70-71, no el 69-70. 70-71. Mira, son, cuando cometemos estos lapsus, Sí, realmente es porque estamos, la cabeza sí. está a tope, o sea, En el 70 gana la pues Copa de Europa, en el 70 claro, gana el Feyenoord, que es el predecesor del Ajax en el fútbol holandés, y después llegan las tres Copas de Europa consecutivas del Ajax, 71, 72, 73, hasta que llega el reinado sí, del, del Bayern a medida que el Ajax va perdiendo sí, sí, piezas, sí, ¿no? sí. Pierde a Mitchell, pierde a Cruyff, pierde a Neskens, en fin, se va desmembrando el equipo y aparece el Bayern.
Pues tú haces un mapa de calor de esos partidos de Cruyff y te sale por todo el campo el mapa de calor, ¿eh? Es increíble. Y si no tiene nada que ver con la Holanda del 88, que eran futbolistas mucho más disciplinados, mucho más trabajadores, con menos talento, aunque también había futbolistas con talento, ¿no? Como Muren, que tenía pierna izquierda fabulosa, como Vandenburg, el extremo, o como sobre todo Willy Van Basten, o como el propio Koeman, o como Rijkaard, evidentemente, pero es una selección en la que combina el trabajo de jugadores como los que hemos nombrado, como Van Aerle, como Van Tigelen, como Jan Wouters, como Erwin Koeman, con la calidad de dos figuras de los dos mejores futbolistas europeos del momento, como eran Gullit y Van Basten, y del resto del equipo. Y por si faltaba poco, para mí el mejor portero de la historia de Holanda. Sí, yo también diría que el mejor portero de la historia de Holanda es Van Breukelen, que culmina la temporada de su vida, ¿no? Que ya viene ya... Cierto. Culmina la temporada de su vida, ¿no? Porque Van Breukelen hace una semifinal, el que tenga ocasión de verla, que repase la semifinal de Van Breukelen contra el Madrid en el 88 y la final también contra el Benfica, y después hace una Eurocopa fantástica, ¿no? Pero Van Breukelen era un portero muy visceral, era de la escuela de Oliver Kahn, digamos, ¿no? De ese tipo de portero con muy mala leche, pero con una agilidad y una personalidad. Y eso que era muy alto, ¿eh? Sí, sí. Que me diría 1,90, que en esa época era aún más alto de lo que hoy sería 1,90. Sí, recordemos que es un portero que pasa en sus primeros años por el Nottingham Forest prácticamente sin pena ni gloria, ¿no? Cierto. Como sustituto de Peter Shilton. Sí. Es que vaya dos porteros, ¿eh? Sí, sí. Y después, pues ya veterano, porque sus mayores éxitos llegan veterano ya en el PSV Eindhoven y en la selección holandesa. Pues ahí es cuando se confirma como el mejor portero de Europa, probablemente de aquel año. Sí, totalmente. Pues entonces Montal no se lo piensa dos veces. Estando aún en el banquillo Buckingham, pues consigue un precontrato con Michels, que como bien decía Jesús en el anterior capítulo, pues fue el primer holandés en la historia del club. ¿Quién se iba a imaginar 50 años más tarde que estuviéramos tan ligados a Holanda? Sí, es el que pone la semilla, ¿no? Sí. Al final Michels es un año clave, más allá, no por la conquista de títulos, sino clave por la llegada de Michels, que pone la semilla de todo lo que vendría después, ¿no? No hay club en el mundo más ligado al Ajax y a Holanda que el Barça. No hay club en el mundo más ligado. Es más, yo habría hablado en mi vida, no sé, con 300 holandeses. No he encontrado a nadie que su equipo favorito en España sea el Madrid. Sí, no hay club más ligado a la cultura holandesa, a la cultura del Ajax, mejor dicho, porque el PSV Eindhoven es otro tipo de estilo y de juego. No hay equipo más ligado en el mundo al Ajax y a la cultura del fútbol holandés que el Barcelona, pese a que el Milán gana 2 Copas de Europa con 3 holandeses. No hay equipo en el mundo más ligado a la cultura ajaxiet como el Barcelona, ¿no? Sí. Además hay muchísimos holandeses que se llaman Jordi. Lo que pasa es que la I la ponen como griega. Pero me he encontrado muchísimos holandeses llamados Jordi. Entonces... Las grandes etapas de la historia del Barça siempre están ligadas a futbolistas holandeses. Siempre. A futbolistas o entrenadores. Bueno, claro, si Guardiola lo pones que es de la escuela, sí. Exactamente, a futbolistas o entrenadores. En el 74, que ya hablaremos, en el periodo del 88 al 96 con Cruyff, en el 98, 97, 98 y 99 con Van Gaal, y con una playa de futbolistas holandeses que trajo unos mejores y otros peores. 2004-2006 en el 2004-2006 con Rijkaard. Y luego Guardiola. Y luego Guardiola, ¿no? Incluso la recuperación del equipo en la 2003-2004 con Davies. Sí, cierto. Con Edgar Davies. Siempre pongo un holandés en su vida, ¿no? Quedaos con esto. Entonces, Michels no había querido renovar su contrato que acababa en ese año 71 y decía esto: 6 años en un equipo son muchos años. Quiero afrontar nuevas experiencias, nuevos horizontes. Y aquí Michels, sacando su vena más holandesa, dijo: mi caché ha aumentado considerablemente y es lógico que quiera beneficiarme de ello. Y es que los holandeses se caracterizan por su sinceridad y por su amor quizá desmedido al Bill Metal. Sí, por las dos cosas, ¿no? Una cosa sí. Entonces, el nuevo técnico azulgrana hablaba 4 idiomas. Hablaba el neerlandés, alemán, inglés y francés, aunque no tenía conocimiento de la lengua cervantina. Y se le daba bien aprender, como veremos más adelante. Y es que antes de ser técnico ajaxiet, fue profesor durante 9 años de niños sordomudos. Curioso, cada vez que sabemos más cosas de Michels,
más me recuerda a mí personalmente a Van Gaal, porque Michels llega sustituyendo a un inglés que consiguió una copa, cuando el inglés tenía un año más de contrato. Luego viene el mejor técnico de Europa, el que ha embelesado a toda Europa con su juego. Ambos lo podemos poner tanto con Michels como Van Gaal. Y luego que Van Gaal fue profesor de niños. Exacto. Claro, que es lo que decía una vez, lo dijo Reisiger, que dice, estaba acostumbrado a tratar con niños y como niños nos trataba. Entonces, Michels, de 43 años, tenía un sueño y decía, me gustaría que el Barcelona fuera un Ajax renovado y mejorado. Si lo logramos, no tendríamos rival en Europa. Sí, exacto. Claro. Michels habló antes de hacer las maletas con el crack del Ajax, Johan Cruyff, que el 14 declaró, yo le aconsejé que se fuera al Barcelona. Tengo inmejorables referencias del club y estoy convencido que triunfará. A mí también me gustaría vestir la camiseta azulgrana a las órdenes de Michels. Puta ley que prohíbe traer a extranjeros, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Parece hecha por Abascal esta ley, la verdad. Sí. Pero bueno. Entonces, Michels pasó sus vacaciones en el Algarve y planeó un par de semanas en Sagaró, bonita población de la Costa Brava, y quién sabe si se quedó en el hotel donde el Tricicla hizo la famosa serie de 3 estrellas. Entonces, para los que no la conozcáis, están los capítulos en YouTube y si no en la web, en la aplicación de TV3, y da igual que no sepáis catalán, el Tricicla no habla. Pero es impresionante, siguen haciendo gracia. Entonces, en Sagaró, a regañadientes, recibió a los periodistas de Barcelona y les soltó. Estoy de vacaciones durante 50 semanas al año, solo pienso en fútbol. Déjenme un par para relajarme. Aún así, Michels se avino y dijo que a pesar del buen juego, el objetivo era ganar títulos y que se quedaría en casa si no creyera que los lograría. Algo que nos lo dicen todos los entrenadores, Jesús, y luego se quedan aún sin lograrlos. Sí, es cierto. Entonces, a pesar de estar de vacaciones, Michels estuvo leyendo, atención que esto es muy importante, ¿eh? Porque Michels estuvo leyendo libros sobre la historia del club y dijo, leyéndolos uno comprende lo que el Barça, no dijo Barcelona, dijo Barça. O sea, imaginaos que un tío que ya se intenta integrar. Y dice, leyéndolos uno comprende lo que el Barça representa en la vida de esta gran ciudad y de esta gran región. Yo creo que ya sé dónde estoy. Y aquí yo haría un inciso y a todo jugador que llega al Barça le obligaría a saber dónde está. Sí, para mí eso es importante. Es algo que, por ejemplo, entendió muy bien Stoichkov cuando llegó a Barcelona. Sí. Entendió muy bien Stoichkov. Y no puede ser que Dembélé, por ejemplo, yo creo que nunca ha sabido dónde ha estado Dembélé. No. Desde el primer momento en que cambia el Barcelona por el Paris Saint-Germain, realmente no sabe dónde está. No, pero ya en general, o sea, a ti te puede ir mejor tal y decir, no, yo no soy del Barça, pero sé dónde estoy. Pero ostras, no sé, hay gente como... Dembélé, Petit es otro caso similar al de Dembélé. Sí. Además, Petit dice, no, había racismo con los catalanes del Barça, pero si había 4 catalanes o 3 en el vestuario, qué racismo. Pero gente como Krankel, que estuvo aquí 1 año y medio, quiere más al Barça que gente que ha estado 10 años en el club. Sí, evidentemente, sí. Entonces, nos lo contó un día Joan Fontes en un programa que hicimos de Venables, que Krankel, jugando con el Rapid de Viena, era el capitán y llevaba la señera. Sí, eso es cierto, sí. Claro, es que eso implica todo el amor que siente una persona que ha estado 1 año y medio. Y alguien que se ha redimido con el tiempo, sí. Que tú lo oyes en los comentarios y desprende mucho barcelonismo, y creo que con el tiempo se ha dado cuenta que el club de su corazón es el Barcelona, es Bernardo Schuster. Sí, cierto. Es totalmente cierto, y cuando antes de decir el nombre estaba pensando en él. Sí. Estaba escuchando en los comentarios contra el Atlético de Madrid, se le notaba un barcelonismo, pero vamos, al final son 8 años que pasó aquí, ¿no? Al final su madurez... Y sus mejores 8 años. La alcanzó aquí, llegó con 20 años a Barcelona y se fue con 28 y un par de hijos tras de sí y vio que Núñez no era el único esperpento que había. No, y al final es alguien que creo que al final, cuando terminó su carrera,
él ha reconocido en más de una ocasión que el equipo, de ningún club en los que ha estado, ha hablado con el cariño que habla del Barcelona. Cierto. Al final Y estuvo aquí. además, ¿sabes de otra cosa que se ha dado cuenta Schuster? Que quizás su relación con Bianca, ¿no era la mujer? Sí, sí. Sí, con Bianca le perjudicó, porque él era muy joven y Bianca le A sacaba ver, 6 años. evidentemente Schuster tuvo una etapa de mucha inmadurez. Sí. Inmadurez profesional y personal también. Es un tío que habría jugado 3 mundiales. Yo que sabes que tiro muchísimo de hemeroteca, Sí. el verano del 86, que creo que no ha habido verano más triste para un aficionado barcelonista que el del 86. Y Joder. ahí te unes tú, ¿eh? Y me leo unas declaraciones del tío hace meses, en un tirando de hemeroteca al mundo deportivo, y dice que nunca ha estado que no ha pasado nunca un verano tan tranquilo y tan feliz como este. Digo, pero este tío, ¿cómo coño puede decir eso en el verano del 86? Sí, sí, sí. A ver, Schuster salió mal de todos lados. Él tenía un carácter explosivo Date cuenta que en el Madrid aguanta 2 años. En el Madrid y aguanta. luego te encuentras en el Barça pues con un tío como Núñez Sí, también, que tiene sus luces, pero también tiene muchas sí, sombras. sí, evidentemente. Que yo siempre soy de la opinión de que la actitud de Schuster en la 85-86 Es horrorosa. es Hasta, horrorosa. hasta le retiran el En todos los brazalete a sus sentidos, en todos los compañeros. sentidos. Es Sí, horrorosa. Se esconde, no actúa como capitán, sí. pero también es cierto que es el cabeza de turco, lo cogen como cabeza de turco de un club que en aquella época era un auténtico circo, ¿no? No, y el Entonces, vestuario está de acuerdo en que sea cabeza de turco porque el vestuario estaba hasta los cojones de él. ya, sí, pero también había muchos compañeros que hicieron una temporada 85-86 bastante lamentable, ¿eh? Bastante, Todos, sí, bastante lamentable. exceptuando. Que las exigencias empiezan en verano y no solo por parte de Schuster, ¿eh? Sí. Que Víctor Muñoz ya empieza con exigencias en verano, ¿eh? Es más, Víctor llega a decir que no se siente con ánimos porque no Víctor le Muñoz paga empieza con más. exigencias, Sí. Calderé y Julio Alberto empiezan con ofertas desde Italia, Marcos o sea que la actitud del vestuario en es general horrorosa. es horrorosa. Por eso se va el equipo a pique. Después llega Mm, Schuster, evidentemente es la cabeza visible de aquel grupo, porque era el capitán, le quitan la capitanía, termina siendo Alex Sanco, sí, pero la actitud del vestuario en general es lo que se lleva al equipo a la catombe que termina siendo la temporada, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Pues bueno, también sentenció Michels, que otra vez le sale la vena holandesa, y dice, si aquí los técnicos duran tan poco es que algo marcha mal en el club. Sí, sí, no hacía falta ser, no hacía falta ser un superdotado para eso. Entonces, finalmente, el martes 13 de julio, por eso el título del programa, martes ni te cases ni contrates, lo hemos cambiado, es ni te embarques, que todo eso viene de los romanos, es una herencia romana, Jesús, porque el martes es el día de Marte, del dios de la guerra. Sí. Entonces, Marte, según las creencias, ayudaba muchísimo más en la guerra, pero te lo quitaba de cositas cotidianas. Entonces los martes nos hacían contratos. Antes las bodas, hasta el siglo XX, el amor no existe. Entonces las bodas hacían como un mero contrato, entonces la gente no se casaba los martes, no tomaba barcos porque tenían supersticiones. Son pequeñas cosas, superchería, rollo, no comas carne el Viernes Santo. Entonces, nos viene de ahí, pero se presenta Michels el martes 13, además, martes 13 de julio. Entonces, Rinus Michels fue presentado como nuevo entrenador del club. Firmaba por un año porque él mismo decía que si tras ese año todos estaban contentos, podían seguir muchos años juntos. Y con una ficha de 3,5 millones de pesetas, aunque se puso terco a la hora de negociar la prima por conseguir títulos. Y es que quería obsesivamente que no le dieran nada por conseguir ni liga, ni copa, ni recopa. Pues sí, al final lo que dice, ¿no? Que era un entrenador muy peculiar Sí, sí, para sí, sí, todo sí. y estábamos ante la llegada de algo nuevo, ¿no? Que veríamos que Claro. funcionaría, pero algo nuevo, algo diferente a lo que habíamos vivido en los últimos años, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, a punto estuvo de no hacerse esa presentación, pues Michels, que recordamos, tenía que firmar el martes 13 a las 13 horas en las oficinas del club, salió de su hotel a las 12:30, cogió un taxi y le dijo al taxista, a la Masía, por favor. Y el taxista lo llevó a la Masía. Lástima que era el restaurante, Jesús.
Masía, para los que no seáis de Cataluña, sería pues el cortijo andaluz, sería... entonces muchos restaurantes que hacen comida casera pues tienen ese nombre. Y el taxista lo lleva allí y Michels dice, ¿qué? Eso explica también el desconocimiento que existe y hoy en día se te presenta un famoso y ya lo sabes por la cohorte que tiene detrás. Entonces un taxista no conocía cómo era Michels. Pues sí. Cuando, cuando Mitchell llegó, se le preguntó si no tenía miedo a haber firmado un martes y encima 13, y Rinus contestó que no era supersticioso. Además, que el presidente le había confesado que se casó un día 13. Así que... El holandés declaraba, es el momento más importante de mi vida. Entrenar al Barça es una gran prueba para mí. Estoy dispuesto a demostrar a la junta directiva que no se equivoquen conmigo y aunque creo que hay mucho trabajo que hacer, tengo plena confianza en mis posibilidades y llevar al club donde merece por prestigio. Además añadía, en primer lugar me gustaría llevar al Barcelona al primer plano nacional siendo el mejor de España. También quiero hacer un papel brillante en la Recopa para que el club pueda recuperar el prestigio internacional perdido en los últimos años. Tenemos un buen equipo, pero podemos tenerlo mejor. No soy un verdugo o un hombre látigo, pero sé lo importante que es una buena preparación física en una temporada larga. Sin ella no es posible crear un verdadero fútbol moderno, de ataque y goles basado en una fuerte defensa. Putada para Rexach, que se base en el físico, ¿eh? Sí, sí, no, y venía con unas ideas claras, evidentemente, ¿no? Además, para estupefacción de todos, en la presentación estaba Montal, que ahora comentaremos lo que dijo, Michels y Minguella, para traducir las palabras de Michels. Pero este último no era necesario, pues Michels dijo todo eso en castellano, Jesús. Pues sí. Es increíble que este tío en un mes ya pudiera expresarse así. Sí, sí, totalmente, muy, muy difícil, ¿eh? Claro, entonces me imagino que al saber 4 idiomas desde niño, igual que yo sé 2 desde niño, pues tengo más facilidad para aprender otros, pero al saber 4, pues quizá es esa facilidad, pero en un mes es increíble. Sí, sí, no, no, habla de un nivel intelectual brutal del tío, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, Minguella tragó aire y pensó que ya no era necesario, pero gastó su segunda vida de las 7 que tienes convenciendo a Michels que le podría ser útil en sus tratos con la prensa y ayudando en los entrenamientos. Y Josep María pudo seguir jugando sin insertar otra moneda, Jesús. A seguir viviendo del Barça. Tremendo. Entonces, cuando felicitaron a Michels por su buen castellano, el técnico respondió, si hablo chino, pero somos campeones, todos contentos. Pero si hablo español y no ganamos un partido, es posible que regrese a mi país con un solo título, el idioma. Es esa honestidad que descoloca a los latinos, que estamos acostumbrados a una falsedad más grave y claro, cuando te viene un holandés. Por eso, muchas veces no nos metíamos en la mente de Van Gaal cuando decía las cosas, pero claro, es que en Holanda la gente te suelta las cosas que piensa. Claro, claro. Entonces, el presidente estaba muy contento y dijo, desde el primer momento en el que accedimos a la presidencia trazamos un camino a seguir y con gran satisfacción puedo decir que hasta el momento se han cubierto las etapas previstas. El objetivo es situar al equipo en el lugar que le corresponde, la vanguardia mundial. Yo creo que aquí Montal se lanza un triple, ¿vale? Porque Sí, la vanguardia mundial cuando hace 11 años que no ganas ni la puta sí, liga. sí, sí, evidentemente. Es Es una que forma de intentar enganchar al aficionado, pero pero vamos, muy, demasiado optimista. sí, sí, sí. Entonces, el Barça se presenta el 2 de agosto en el Camp Nou ante su afición, pero antes se produjo una noticia curiosa en nuestro país, y es que el presidente del Málaga, Antonio Rodríguez López, fue asesinado con 3 puñaladas al corazón cuando salía del garaje de su casa. El que presuntamente lo hizo, nunca se investigó demasiado, la verdad, era Mariano Cerezo Cerezo, natural de Murcia y con 27 años, que murió en ese momento al recibir tiros del presidente malagueño, que siempre llevaba la pipa encima y la exhibía siempre que podía, según las Madre, crónicas de la época. madre mía. Entonces, el presidente podría haber evitado la muerte o no, ya que ese día tenía que estar en Madrid para presentar el trofeo Costa del Sol, pero retrasó el acto al día siguiente.
Ese caso nunca ha quedado aclarado, pues había temas de mafia, deudas y un largo etcétera que en tiempos del hombre con bigote, realmente tampoco ahora, era mejor no tocar, pues las salpicaduras podían llegar a donde no debiera. Sí, sí, hay veces que no interesaba sacar nada a la palestra, ¿no? Bueno, un hombre bajito que gobernó en Cataluña durante 23 años dijo que si movían el árbol, las ramas se caían. Y no lo movieron, ¿eh? No, Otro hombre con bigote, el de Cantabria, no me sale ahora el nombre, pactó con Pepe que le darían su apoyo si a cambio no investigaban cositas. madre mía. La política Y es así, desgraciadamente, ¿no? bueno, que la gente siga tragando con estas cosas es lo que les da pie a esto. Sí, sí, evidentemente. Pero bueno, entonces en la presentación hubo 40.000 personas. Hay crónicas que hablan de 40.000 y otras de 4.000. Entonces no sé si en una no dieron al cero de la máquina de escribir o en otra La dieron diferencia, la demasiado. diferencia es bastante, Claro, bastante grande, ¿no? pero yo creo que es eso, es un problema de que o no han dado al cero o le han dado demasiado, es uno de los dos. Sí. Pero no vieron un solo balón en el entrenamiento del club. Las bajas que había eran las de Zaldúa y Frank, que se iban al Sabadell, y García Castañ, que se iba cedido al Zaragoza, aprovechando que le había tocado hacer allí la mili. Entonces, no se vieron caras nuevas, a pesar de que Buckingham había dejado informes de jugadores a los que se debía intentar fichar. Y atención, porque para el puesto de lateral derecho, Buckingham recomendó al lateral derecho del Granada, Antonio de la Cruz. Para el puesto de extremo izquierda, había recomendado al sportinguista Churruca, al realista Boronat y al jugador del Mallorca Pérez. Y para el puesto de ariete había dado 3 nombres, el delantero del Granada, Barrios, al oriundo paraguayo del Sevilla, Acosta, o al también sportinguista, Kini. No tenía mal gusto Buckingham, ¿eh? No, 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 para nada. Entonces, a pesar de los informes, Michels dijo que no conocía a ninguno de estos y que no ficharía a nadie a ciegas. Así que no hubo altas en el conjunto azulgrana. Referido a las altas, se hizo una encuesta en diferentes medios a los clubes de primera sobre si ahora estarían de acuerdo en abrir las fronteras. Recordad que en el verano del 70, bueno, más bien en la primavera del 70, se vota los 16 clubes que estaban en primera y 5 dicen que sí que se abren fronteras y 11 que no. Por lo tanto, no se abren. Un año después se les pregunta y de los 18, tan solo 7 dicen no, Jesús. Pues sí. No se puede cambiar así No, según sople el viento. no. Una situación un poco caótica, digamos, ¿no? Igualmente, a los pocos días salió la Federación Española y recordó que las puertas seguirían cerradas hasta el 74. Así que el sueño de Cruyff otra vez a la mierda. Aunque en esta ocasión no hubo la directiva diciendo que tenían a Cruyff ni nada de esto. Simplemente que Cruyff estaba loco por la música y el Barça también. Sí, bueno, habría que esperar un poquito que llegara el genio, ¿no? Sí. Entonces, Montale en la presentación cogió el micro y dijo: creo que es el momento adecuado para hacer un examen de conciencia. Fuimos campeones de Copa, quedamos empatados con el campeón de Liga, en Europa fuimos desbancados demasiado pronto por la Juventus, ganamos muchos partidos fuera y por desgracia perdimos otros aquí. Pero la suerte hay que buscarla y merecerla, y por eso se os debe exigir más cada día. Con Marinus Michels creo que podremos lograrlo. Pido a los jugadores una entrega total y absoluta, con férrea disciplina, porque nadie nos regalará nada que no merezcamos. Los aficionados os lo dan todo, pero recordad que también exigen. Poniéndole las pilas a los jugadores, el presidente, ¿eh? Sí, era hora, ¿no? Al final lo que te Sí. digo. Incluya muchos años sin conquistar la liga. Sí. En un intervalo de tiempo en el que el Madrid también había perdido ligas y no se pudo aprovechar que el Madrid hubiera perdido esas ligas. Cierto. Y la situación empezaba a ser ya bastante compleja, ¿no? Muchos años sin grandes alegrías, más allá de títulos menores, y había que solucionarlo de alguna forma. Sí. Entonces cogió el micro Michels y sin notas y en castellano dijo: los principios de temporada siempre son difíciles, mucho hablar y poco hacer. Yo voy a ir al revés. Me hago cargo que todos esperan mucho de mí esta temporada, por eso quiero complacerles, no solo con palabras y sí con hechos. Desde hoy, todos los jugadores y técnicos vamos a trabajar todos muy duro, duro como el mármol. Por eso se le conoce a Michels como Mr. Mármol. Exactamente.
porque realmente estuvo mirando en el diccionario para hacer el discurso y tal, y en el sinónimo de dureza le salió mármol. Entonces, él tenía una concepción equivocada como usamos nosotros mármol, pero se le llama así, que claro, es un poco degradante porque en Holanda le llamaban el general. Sí, sí. Y aquí Mr. Mármol. Entonces, los jugadores pudieron ver los primeros pasos de Michels en el Stuyvesant, donde el técnico holandés incidía mucho en la velocidad de los pases, en el trabajo tanto para atacar como defender, e intentaba mentalizar al equipo. En la velocidad de los pases, Michels lo que decía es, los pases han de ir rápido, porque si no son pases de hospital. Y cuando se le preguntó por qué los llamaba pase de hospital, decía, porque si va lento, llega al contrario, te hace una entrada y te manda al hospital. Sí. Entonces, el primer trofeo veraniego no se hizo esperar y el Barça estaba invitado al trofeo Ciutat de Palma, donde en semifinales se enfrentaría a los anfitriones. Ya hubo polémica, pues Michel solo quería una plantilla de 20 jugadores y en el primer viaje a Palma solo se llevó a 18, dejando en casa a Martí Filosía y a Dueñas, porque decía que no estaban al mismo nivel físico que los demás. Y esto me recuerda a la pretemporada de Robson, cuando Robson se deja en Barcelona para también el trofeo Ciutat de Palma. Diría que se deja en Barcelona a Iván de la Peña y a Stoichkov. Y Stoichkov sí, creo que ya empieza a criticarle. Sí. Pero bueno, la noche antes del primer partido ya se pudo ver su talante, el de Michels, cuando se quedó en recepción del hotel sentado en un sofá y vio como desde una habitación pedían una botella de whisky y otra de agua. Fue con el camarero a ver quién había hecho ese pedido y tuvo que callar cuando vio que al abrir la puerta y recibir el whisky, la habitación era la del mismísimo presidente Montal. Madre mía. Claro, de esta anécdota recordad porque dentro de una anécdota es la que yo no tenía ni idea, ¿eh? Sí, es buceando en la página 6 de un sábado del Mundo Deportivo de agosto. Entonces, dentro de 2 años tendremos una anécdota que es ya por muchos sabida, que tiene mucho que ver con esta. Ya la recordaremos dentro de 2 años, quizás son 7, 8 capítulos. Entonces ya recordaremos cuando llegue un poquito más de calor, que bueno, tú aquí, Jesús, eres el aventajado, pues tienes un clima más templado. Sí, aquí pero la temperatura más baja que he tenido en lo que llevamos de años, 20 grados estamos ahora mismo. Claro, a ver, que en Barcelona tampoco es Siberia, ahora mismo estaremos a unos 16 más o menos, que no está mal, claro. Pero claro, hace un poco de frío. Es diciembre, lógico. Michels también prohíbe la cerveza y el vino en las comidas y cenas y solo permite el agua. Y como el capitán era Rifé, tenía muy en cuenta la jerarquía, así que él le daba las órdenes a Quimet y este debía transmitírselas al resto. Le gustaba hablar como mínimo una vez por semana con cada uno de los jugadores. Y otra cosa en la que innovó Michels y que dejó a todos perplejos en Mallorca, fíjate cómo ha cambiado el fútbol, Jesús, es que dejó a todos perplejos que el equipo media hora antes del partido saliera al campo a calentar. Madre mía, cómo ha cambiado todo, ¿eh? Claro, porque hasta entonces el equipo calentaba en el vestuario y eso que hoy es lo normal fue novedoso en Barcelona en el 71. Madre mía. Es que tener en cuenta estas cositas, que es lo que decimos siempre, cuando nos trasladamos a una época debemos ponernos las gafas de esa época. Sí, debemos ponernos en el contexto de esa época, ¿no? Claro, por eso siempre le pedimos a David que nos haga estos apuntes históricos para que todo el mundo se pueda situar. Entonces, el primer partido del torneo se gana bien, con buen juego, con un gol de Fusté, otro de Marcial y 2 de Reixac, que le daban la victoria por 1-4 al Barça ante los bermellones, que solo pudieron marcar el gol del honor por mediación de Pérez. En la final, la primera parte fue muy buena ante el CSKA de Sofía, pero el gol de Fusté no evitó la victoria de los búlgaros en el torneo. Después se ganó 0-2 en Granollers con 2 tantos más de Charlie y Michel se disponía a pasar la prueba de fuego veraniega, el Gamper. Entonces, sí, un torneo que siempre ha marcado mucho lo que sería la temporada del equipo, ¿no? Equivocadamente, porque a veces se ha hecho el ridículo en el Gamper y luego ha sido una buena temporada, o viceversa, que son las más.
pero sí que es cierto, por lo que hemos dicho muchas veces, de que era la primera toma de contacto visual de los aficionados con el equipo. Entonces, ahí como somos muy dados a juzgar muchas veces a la primera, de ahí de esos Gampers salen las frases de aquest any sí o aquest any tampoc. Exactamente. Claro. Entonces, en la primera semifinal hubo sorpresa, ya que Chacarita eliminaba al Bayern de Múnich, y en la segunda a punto estuvo de haberla, pues el Honvéd vencía 1-0 hasta que en el minuto 89 Alfonseda empataba y mandaba el partido a la prórroga. Tras 120 minutos el marcador no se movía y se recurrió a la tanda de penaltis, donde el Barça chutó 5 penaltis, chuta el Barça primero 5 penaltis, falla solo Rexach, y entonces los húngaros chutan 5, que es la manera tonta que tenían entonces de hacer las tandas de penaltis, por desconocimiento más que nada. Entonces los húngaros también solo marcan 4, se tiene que jugar una segunda tanda de penaltis, donde los azulgrana pasan a la final. Así que Michels no estaba muy contento y decía: mis muchachos han tenido un ataque de nervios en ataque y ha faltado serenidad y el pase en profundidad. Aún así, hemos disparado 18 veces a puerta. Sí, bueno, se ve un instinto ofensivo del equipo bastante importante, ¿no? Sí, porque otra similitud de Michels con Van Gaal es que ambos usaban libreta. Exacto. Claro. Entonces, en la final, al día siguiente, un penalti transformado por Rexach a poco el descanso le daba la victoria al Barça ante los funebreros. A Chacarita se le conoce así porque estaba al lado de un cementerio, el campo. Entonces, ya sabéis que los argentinos para motes y todo sí, lo que tenga únicos que ver, sí, son únicos. Entonces, se gana 1-0, pero los aficionados que llenaron el Camp Nou emitieron algún silbido en la segunda mitad del equipo por la falta de ideas. Michels hizo jugar de delantero centro en ese partido a diferentes centrocampistas, y entre eso y que hubo un apagón que obligó a suspender durante 10 minutos el encuentro, el público no estaba muy contento, aunque se había ganado el Gamper y se habían conseguido 5 millones de pesetas de superávit en el trofeo. Se gastaron 7 y se recolectaron 12. 12 millones en 2 partidos es una brutalidad, Jesús. Muchísimo dinero para la época del año en la que estábamos, muchísimo. Totalmente. Dinero. Es que 12 millones, con esos 12 millones que te han entrado en los 2 días del Gamper, de los cuales 5 son limpios, te fichas a un titular. Pues totalmente, sí, muy de acuerdo. Entonces, Michel se excusaba del juego del equipo diciendo: estamos en plena fase de construcción, hay que trabajar mucho más para llegar al juego ideal, aunque ya hay un ritmo y un aire que yo quiero. Entonces, antes de empezar la liga, hubo asamblea de socios en el que el club superaba los 55.000 socios, habiéndose registrado, atención, 3.000 altas en ese verano tras la consecución de la Copa. Evidentemente la llegada de Michels había insuflado optimismo en la afición, ¿no? ¿Tú crees que sin Michels, habiendo conseguido la Copa, no se hubieran conseguido? No. Porque no creo que tanta gente supiera en el año 71 quién era Michels, Bueno, al final era un campeón de Europa con el Ajax y eso también. Sí. Pero claro, ¿cuántos partidos había visto la gente del Ajax? A eso me refiero. Ya. Bueno, sí, claro, si ya en los 90 nos costaba, que nos teníamos que fiar de lo que decía un crítico de Don Balón, de cómo era tal jugador. Exacto, sí. También se informó en la asamblea de la 70-71 que hubo un superávit de 12.118.889 pesetas, de las cuales 8.451.588 iban a amortiguar la deuda, que cada vez era menor, y además aún se nos debía dinero de la venta de las Corts. El club realmente era el club más saneado de toda España, Jesús. Sí, llegaba el momento de que, saneado económicamente, llegaran los éxitos deportivos, ¿no? Porque eran sobre todo por lo que todos esperaban. Sí, pero claro, acuérdate a principios de los 60 que estuvimos a punto de ver desaparecer al club, y ahora mismo con una serie de sacrificios deportivos, pero ya lo dijimos en su día, para mí necesarios. Sí, para mí también. Entonces, el presupuesto de la temporada era de 171.800.000 pesetas,
que también es una ridiculez. Sí. Y en ello no estaba contemplado nada por el partido amistoso que jugaría el Barça en la Romareda, ya que el equipo no cobraría nada y es que quería ayudar al Club Maño tras el descenso a segunda de estos y la relación entre ambas directivas era muy buena. En ese partido se vence por 0-1 con un gol de penalti de Zabalza y se acababan las pruebas. Pues empezaba la Liga, la que podría llevar al delirio a una masa que llevaba demasiado tiempo esperándola. Pero todo eso, Jesús, lo veremos el próximo viernes. El próximo viernes no, estamos aquí de nuevo, amigos, al pie del cañón. Sí, con nuestro programa 300 Exacto. en iVoox. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que te hayas pasado bien, Jesús. Sí, como siempre. Y nada, vosotros igual, si os ha gustado, pues lo que os pedimos siempre, like, comentarios, si queréis colaborar de manera más activa está Patreon para convertirte en nuestro Medici particular. Y la taza la ha ganado Juanjo, que se ponga en contacto con nosotros. Y nada más, nos vemos el próximo viernes en esta incesante carretera de curvas. Que vaya muy bien. Saludos. Golstalgia no sería posible sin el apoyo de sus mecenas. Entra en nuestra página de Patreon y descubre cómo puedes convertirte en uno de ellos. Este programa no podría haber sido realizado sin la colaboración de Jesús Núñez para el equipo de Golstalgia. Locutor y guión, Josep Vives. Contexto histórico, David da Costa. Edición, Sagrario Pérez. Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.